Las aleaciones se basan en el grupo 8B de la tabla periódica que constituyen un total de 2 elementos distintos. Y estos contienen una gran cantidad del elemento de aleación. Por lo general son combinaciones de hierro, níquel, cobalto y titanio con pequeñas cantidades de tungsteno, molibdeno, tántalo, niobio, cromo y aluminio, con el fin de crear combinaciones que tengan una gran resistencia a altas temperaturas, una gran resistencia a la corrosión, a las vibraciones y a la termofluencia. Todo esto en ambientes a una temperatura mayor de 1000 grados centígrados. Ahora pasaremos con la clasificación de las superrelaciones, comenzando con las superrelaciones a base de cobalto. Encontramos que estas pueden ser endurecidas por solución sólida, que es ocasionado por el incremento de la resistencia al movimiento de las dislocaciones y dependen de la diferencia del tamaño atómico entre el átomo original y el átomo adicionado, que este incrementa el efecto de endurecimiento. También encontramos que pueden ser por precipitación de carburos y como ya sabemos la precipitación es similar al tratamiento de envejecimiento. A diferencia de otros tipos de superaleaciones que no son endurecidas por una precipitación, los carburos presentes en estas superaleaciones son los mismos que se presentan en otros sistemas. Pasando a la clasificación de las superaleaciones a base de níquel, la primera que tenemos es la endurecida por la precipitación de la fase gamma prima. La matriz de níquel favorece la precipitación de gamma prima debido a que el átomo de níquel es muy denso y resulta muy poco comprensible. Esto quiere decir que la diferencia en el tamaño atómico será muy pequeña que cuando se da la precipitación de esta fase y debido a esa pequeña diferencia existirá compatibilidad de la estructura cristalina de gamma prima, la cual es FCC, y del parámetro de red con la matriz, así permitiendo la nuclearización homogénea de una precipitación con baja energía superficial y estabilidad a tiempos largos. Esto quiere decir que se mantendrá en coherencia toda la matriz y la fase gamma prima. Esta consiste en verificar si nuestra precipitación contiene aluminio, titanio y pequeñas cantidades de niobio, además del volumen, tamaño y dispersión de la fase gamma prima, que es la encargada de definir las propiedades que se buscan para este tipo de aleaciones. Por lo general es la resistencia a altas temperaturas. Clasificación de superaleaciones base níquel. Estas son las que son endurecidas por la precipitación de la fase I', las cuales contienen aluminio, titanio y pequeñas cantidades de niobio. El volumen, tamaño y dispersión de la fase de I' es la que define las propiedades que se buscan para este tipo de aleaciones. O se hace que básicamente la resistencia a temperaturas elevadas. Las endurecidas por solución sólida es aquel método que se basa en introducir en los materiales átomos en forma de impurezas de tal manera que se disuelven en soluciones sólidas o intersticiales. Esta se refiere, perdón, a las que son endurecidas por solución sólida, es decir, si contiene o no aluminio, titanio o niobio. Una característica importante de este tipo es su fácil soldabilidad. Las endurecidas por dispersión de óxidos, ODS, estas son las aleaciones que contienen a 1% de finas partículas de itrio y se producen mediante técnicas de metalurgia de polvos, gracias a la estabilidad superficial lograda por los procesos termomecánicos y tratamientos térmicos. Las piezas fabricadas de superaleaciones base níquel son resistentes a la termofluencia, fatiga, corrosión, oxidación y su operación a temperaturas elevadas por largos periodos de tiempo. Bueno, para la clasificación de las superaleaciones están los grupos ya mencionados: base hierro-níquel, base cobalto y base níquel. Y dentro de cada uno de estos hay ciertos subgrupos. Por ejemplo, en base hierro-níquel existen 4 subgrupos donde cambian la fase de la aleación y algún proceso térmico que hace que sea diferente. Para base cobalto no existen subgrupos, todas son endurecidas por solución sólida y precipitación de carburos. Y para base níquel existen 3 subgrupos que igual cambian el endurecimiento y cambia la fase.
y pues el proceso para obtenerlo en general. Ahora, en lo que respecta a la nomenclatura, no existe una nomenclatura como tal, es dada por alguna organización como es la IC, bueno, la nomenclatura de aceros inoxidables IC o la IC-SAE para aceros. Lo que sí existe es pues una nomenclatura general que podemos ver, por ejemplo, tenemos una, una aleación de 80, que en su mayoría está compuesta por cobalto, 82%, 9% de aluminio y 9% de wolframio. Entonces aquí la nomenclatura que se utiliza se puede ver aquí en la tabla a la derecha. Sería cobalto, que es la base. Luego el porcentaje del primer aliante, seguido por el nombre del aliante. Aquí 9 al, porque es 9% de aluminio. Y lo mismo para el segundo aliante. 9% de wolframio, 9W. Y aquí pues se le puede agregar si es solubilizada o madurada, dependiendo del tratamiento que se le dé a la superaleación. Entonces, si fuera base de, por ejemplo, de níquel, sería Ni y luego depende de los otros aliantes. Si es, por ejemplo, aluminio y cobalto, Ni 9% aluminio o 12% cobalto. Y así para la mayoría de las superaleaciones. Bueno, ahora hablemos un poco de las propiedades. Empezamos con las superaleaciones de cobalto, que contienen de 35 a 65% de cobalto, de 19 a 30% de cromo y bueno, 35% de níquel. No son tan fuertes como las superaleaciones a base de níquel, pero mantienen su resistencia a mayores temperaturas. ¿Qué pasa? Que abajo de los 760 Fahrenheit tenemos una matriz hexagonal, pero cuando se supera esta temperatura se transforma en un FCC. Entonces, hacemos que, bueno, esto genera que las aleaciones de níquel sean menos estables que estas. O sea, estas se vuelven un poco más estables porque son austeníticos. Y bueno, hablemos un poco de cobalto. El cobalto es un metal duro, excelente resistencia al desgaste, propiedades mecánicas de alta temperatura y que a alta temperatura, como ya había dicho, se transforman en FCC y tienen una estructura austenítica. Y bueno, ahora, hablando del níquel, el níquel es un metal blanco que tiene resistencia, tenacidad, magnetismo, tiene muy buena resistencia a la corrosión y junto con el cromo y el hierro tienen una buena resistencia eléctrica y a la corrosión. Y bueno, igual que el cobalto tiene una estructura austenítica. El único cambio aquí es cuando se cambia de temperatura, que cambia de un hexagonal igualmente a un FCC. Y bueno, una de las propiedades es que va a depender de la composición. Aquí, como pueden ver en esta tabla, si quieren pueden dar pausa para que vean cómo las aplicaciones van cambiando. Y bueno, la proporción siempre va del 38 al 76% y puede contener hasta un 27% de cromo y un 20% de cobalto. O sea que el níquel y el cobalto en sí no están peleados, sino trabajan en conjunto para mejorar las propiedades de los materiales. Y bueno, como pueden ver, puede trabajar desde una forja hasta un álave. Y como tienen buena resistencia eléctrica, también se puede usar en los circuitos. Pero bueno, de esto se hablará un poco más adelante. Gracias a su alta resistencia tanto a la corrosión como a las altas temperaturas, las superaleaciones de níquel y cobalto son utilizadas en el sector aeronáutico dentro de las turbinas, partes electrónicas, las partes que más se calientan en una aeronave, los motores, los álabes elásticos y giratorios y las paletas.